Ok, buenas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, Programa Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Estudiantes Nora, Octario y Luis. Para este caso vamos a ver aplicaciones de los circuitos lógicos programables, actividad de la fase 4, microelectrónica, grupo 291. Vamos a ver para esta actividad, la etapa 3, los diseñadores deberán crear el último circuito integrado capaz de controlar las cámaras de vigilancia, dado que solo se tienen 4 cámaras. Estas se deberán mover en un rango de derecha a izquierda según un tiempo dado. Para ello se ha establecido un LED de indicación de vigilancia en el salón 1 y el LED de salón 2 para el salón 2. Para ello se ha creado la siguiente tabla con las condiciones que se deberán diseñar para obtener el circuito integrado. Tiempo 1, 2, 3, tiempo 7, cámara 1, 2, 3 a la 4, LED de vigilancia salón 1 y LED de vigilancia salón 2. Tenemos aquí las entradas al circuito correspondientes a los tiempos. El tiempo 1, entradas de 3 bits, 00. Tiempo 2, 001, así sucesivamente. Aquí tenemos pues qué es lo que vamos a desarrollar y vemos la tabla de verdad, el circuito de entrada. Las salidas serán cámara 1 a la 4 y los LED de vigilancia. Esto vamos a convertirlo en una tabla para condiciones binarios. Por ejemplo, tenemos la cámara 1, le vamos a asignar la letra A, cámara 2, la letra B, C, D, F y G. Las entradas X, Y y Z para llevarlos a un lenguaje más formal a la hora de crear las funciones lógicas. Vamos a sacar las funciones, la salida del circuito respecto a sus entradas. Por ejemplo, para la cámara 1 usamos directamente extrayéndolo de la tabla de verdad solamente para los momentos en que la salida sea 1. Por ejemplo, cuando la salida es 1, tenemos que X, Y, Z serán XY negado, ¿sí? Para la cámara A, XY negado, Z normal. XY negado, o sea, prima, aquí hay una comillita que indica pues X o Y negado o Z negado. Segundo caso, en el tiempo 6, X y Z normal, X normal, Z normal, Y prima. Séptimo caso, X y Y normal, Z negado. Aplicamos factor común a 1 y 2. Las dos primeras pues, mejor dicho. Factor común. Y prima, Z, X prima, X normal. Esto en las leyes del álgebra de Boole indica que X negado más X es igual a 1. Así que todo lo del paréntesis es igual a 1. Nos queda que la función va a ser igual a esto por a esto más Y prima Z. Aquí está. A Y prima Z. De igual forma, sacamos las funciones de las demás salidas. Cámara 2, en este caso la ven, nos dio esto. Aquí no es posible reducir más. Queda así, saliéndola directamente desde la tabla de verdad. La cámara 3 se sacó por mapas de Carnot, quedó esta función, una función muy reducida. Cámara 4 también por mapas de Carnot queda una función también muy reducida. La cámara, el LED de vigilancia en el salón 1, en este caso F,
Sacamos esta función de la tabla de verdad, aplicamos factor común a 1 y 2 y finalmente nos queda esta forma. LED de vigilancia del salón 2, la G, también directamente, factor común 2 y 3, nos queda esta función. Aquí sacamos las funciones lógicas A, B, C, D, F y G, no contamos con él. Circuitos en DSCH. Por ejemplo, para la función A, este circuito está compuesto de una compuerta de 3 entradas, una compuerta AND, cuya función lógica es la multiplicación, en donde tenemos una entrada X normal, Y normal, por aquí, y Z negado, para este caso. Z sube por aquí, pasa por el negador, por el buffer, Z negado. X', Y', Z es una compuerta AND, solo 2 entradas, donde Y es negado, acá Y negado, y Z es normal. Z sube por acá, normal. Todo eso se suma. La compuerta OR, sumador, cámara 1. Entonces, probemos eso en el programa de SSH para ver el funcionamiento lógico. Abrimos el software, aplicación. Abrimos el circuito. Un poco lento esto hoy. Circuitos. Aquí, cámara 1A. Abrir. Aquí está. Vamos a la tabla de verdad. Su tabla de verdad es la siguiente. Simulamos. Sus 3 entradas en 0. Cámara A. Salida en 0. Z en 1. Salida 1. Ahí está encendido el LED. Y en 1. Salida 0. YZ en 1, salida 0. YZ en 1, salida 0. X en 1, salida 0. X en 1, salida 0. X y Z en 1, salida en 1. X y Y en 1, salida en 1. X y Y en 1, salida en 1. De esa forma se ve el correcto funcionamiento de la función lógica extraída directamente desde la tabla de verdad para la cámara 1. De igual manera se obtiene lo mismo para el resto de las funciones. De esa misma forma tenemos la función de lo demás. Vamos a mirar entonces ahora el circuito final, donde tenemos todas estas solamente con estas 3 entradas. Vamos a abrirlo por acá. Stop. Warning. No. Cámara. Completo. Este es el completo. Aquí está. A, B, C, D, F y G. Tenemos estas salidas. Estas de acá. Para la primera parte, en tiempo 1, donde todas sus entradas son en 0, vemos que únicamente A y G están en 0. Aquí podemos ver A y G en 0. Vamos a poner un 1 en Z. Vamos a obtener cámara A en 1, cámara B en 0, aquí está B en 0, y cámara G en 0, el resto en 1. Se puede ver el correcto funcionamiento. Para el tiempo 3, Y únicamente va a ser 1 en la entrada. ¿Y qué obtenemos? Para el tiempo 3 vamos a obtener que A, B y G estarán en 0. A, B y G están en 0.
Para el tiempo 4, Y y Z en 1, Y y Z en 1, tenemos en 1 B, F y G. B, F y G en 1. Para el tiempo 5, solamente vamos a obtener G encendido. Tiempo, la entrada X en 1. Tiempo 5, solamente G encendido, el resto apagados. Tiempo 6, Z encendidos, X y Z encendidos en 1. Obtenemos que cámara A, B y G encendidos. A, B y G encendidos. Tiempo 7, solamente LED de vigilancia salón 1 correspondiente a F estará apagado con X y Y encendido. X y Y encendido, X y Y encendido, tiempo Z. Bueno, D debería estar encendido, pero no lo está. Dejémoslo así por hoy. Luego revisamos qué pudo haber pasado en D. ¿Qué pudo haber pasado en D? Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir D y mirarlo solamente a él. Cámara 4. Abrir. En D. Simulamos. En D. Aquí. Para cámara 4D. Es no cuando sus entradas son 0. Está en 1 solamente cuando Z es 0. Está en 1 cuando solamente Y es 0. Perdón, 1. Y es 1. Cámara 4D estará en 1 cuando X y Y son 1. Se apaga. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Lo que posiblemente pudo haber pasado es un error acá en la selección o aquí a la hora de plasmar la función en la ecuación, aquí en el circuito. Veamos. Dice que Z son dos compuertas, X y Z negados. Empecemos por aquí, X negado, Z negado, con X negado, acá en la segunda compuerta, y Y negado. Esos dos se suman y encontramos la salida 2. Nos tocaría revisar, esto pasa comúnmente, nos tocaría revisar el mapa, la tabla de verdad, para ver qué sucedió. Pero bueno, eso es un tema interesante, el cual podemos dejar allí y estudiar pues a fondo. En el proceso, en la instrucción de los circuitos, en la realización del desarrollo del mapa, escogiendo extrayendo las funciones desde la tabla, suelen pasar esos errores. Pero pues en este caso es bueno que suceda para dejarlo allí y plantearlo como posible solución en un video más adelante. Bueno, luego dice que debe haber una temporización de 2 segundos. Vamos a abrir este temporizado. Aquí ya están todos los circuitos con la temporización. Aquí ponemos, por ejemplo, vamos a colocar acá un clock. Este clock pues lo asimilamos a 2 segundos en nuestra vida real, ¿no? Porque 50 nanosegundos no son 2 segundos. Y simulamos. Como el temporizador está activo, entonces sus entradas van a ir cambiando sus salidas, van a ir cambiando, las salidas van a ir cambiando respecto a la entrada. Y según la tabla de verdad, ¿no? Pero pues en este caso podemos escoger aquí, por ejemplo, X. Vamos
Vamos a ver cómo se comporta la salida. G encendido, no hay más entradas, entonces G solamente el que está trabajando. Con Y hay cambios, estamos mirando cómo hay una secuencia en el cambio de las salidas, claro, de acuerdo a la tabla de verdad, de acuerdo a los tiempos, es que en este caso no lo estamos mirando muy a fondo. Ya, pero entonces, por ejemplo, vamos a mirar los tiempos. Seleccionemos el tiempo 7, en donde ahí precisamente lo tenemos. X y Y encendidos. Está cambiando debido a pues que no hay un control aquí en este caso del timer, en donde simplemente nos dice una rotación de cámaras cada 2 segundos, pero las entradas no están cambiando, las entradas siguen siendo iguales. ¿Yo qué haría para un circuito así? Bueno, escojo sus entradas, pongo a rotar las salidas y lo dejo quieto. Los dejo allí. Cambio las entradas, cambiarán las salidas, rotarán el tiempo que el diseñador pues desee y se queda quieto. Pero pues aquí no es posible dejar quieto el timer, ¿no? Entonces pues por eso está cambiando. Pero más o menos ese es lo que se pedía, el objetivo, aplicar la rotación. Y aquí se está viendo una rotación. Bueno, muchas gracias por todos, muchas gracias a todos. Una feliz Navidad para todos y bueno, hasta la próxima.